Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Mayro Lescuaga y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, la autodefensa. Para comenzar, tenemos que partir de algo básico, conocer qué es nuestra autoestima. La autoestima es la manera en que cada una de nosotras nos valoramos. La percepción que tengamos de nosotros mismos tiene que ver con nuestra autoestima. La autoestima se forma de varios componentes. Uno de ellos es nuestra historia de vida, lo que has pasado, lo que has vivido, las experiencias que has tenido y también el cómo integras estas experiencias de vida a tu presente. Todo eso va a formar parte de cómo te valoras, cómo te sientes, cómo te miras, cómo te percibes a ti misma inclusive. Entonces la autoestima es un cúmulo de experiencias, habilidades, de tu manera de pensar, de ser y de actuar. Tenemos que saber que es importantísimo tener nuestra autoestima alta. Hay veces que tenemos una estima de nosotras mismas, pero esa estima es muy bajita, es decir, es frágil y fácilmente con algún comentario externo o algo, tu autoestima se puede derrumbar. Por eso, la autoestima siempre hay que tenerla lo más alta posible. Es importante decirte que la autoestima no es a voluntad, no es algo natural. La autoestima se va generando en las relaciones que vamos teniendo y en el cómo nos desenvolvemos en nuestra vida. Algo que impide que tengamos alta nuestra autoestima son los miedos. Recuerda que existen dos tipos de miedo. El miedo que te avisa, que te informa de algo, que te previene, y el miedo que paraliza. Vamos a tratar de evitar el miedo que paraliza. Recuerda también que el miedo siempre hay que reconocerlo, no negarlo, ni hacer como que no existe. Entonces, reconociendo el miedo, vamos a poder ser más asertivas. Para comentarte, uno de los miedos que puede tener la mujer es el miedo al fracaso. Fracasar como persona, fracasar en lo social, fracasar también como pareja, el hecho de ser una buena o mala mamá, todo eso puede tener una incidencia en la forma en que nos estamos percibiendo y puede hacer que nuestros miedos vayan creciendo más. Otros miedos que tenemos las mujeres por cultura, por lo que se nos impone y por el rol que tenemos también es que cuando nuestros padres lleguen a ser adultos tengamos la responsabilidad de cuidarlos y de acompañarlos en una enfermedad. Y el miedo es a no poder hacerlo o a no poder conjugar mi vida personal o mi vida familiar con el peso de cuidar de alguien más, ¿no? En este caso, los papás. Otro miedo muy importante también es el miedo al fracaso en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque vamos con muchas expectativas. Entonces, para poder reducir estas expectativas y los miedos hay que creer un poco más en nosotros y tampoco generar expectativas tan amplias o tan grandes sobre lo que vamos a hacer nosotras mismas. Mantenernos siempre en la parte real es mucho más fácil y sencillo para poder ser asertivas y generar habilidades para ir derrumbando estos miedos. Otro miedo muy básico y general en la mujer es si puedo hacerme cargo de mis hijos o cuidarlos. También da mucho miedo cuando eres mamá que les pase algo catastrófico o una enfermedad a tus hijos. Todos estos miedos tienen una base, tienen una razón de ser, pero finalmente no son reales ni están pasando en este momento. Entonces hay que darle a cada miedo su valor y su momento para que no se vuelva como un cúmulo de situaciones o pensamientos que te estén atacando, que te estanquen y no te permitan avanzar en tu vida. En la vida de las mujeres también se viven muchos tipos de violencias. Es importante reconocerlas y saber que nos podemos enfrentar a una de ellas o a varias de ellas sin necesidad de buscarlo. Una de las violencias que más vive la mujer es la violencia física a mano de sus parejas hombres. Esta violencia marca de una manera muy importante, pero no nada más es la única violencia que vivimos. También vivimos la violencia emocional y la violencia verbal, incluso la violencia sexual. El resultado de todas estas violencias es de donde surge la necesidad de tener una autodefensa.
La autodefensa es básica y es la base para conectar nuestro cuerpo con nuestras emociones, con nuestro pensamiento y entonces unirnos, hacer una unidad de nosotras mismas, porque muchas veces estamos desconectadas de nuestro propio pensamiento, de nuestra manera de ser, de nuestras creencias inclusive. Entonces, la autodefensa nos permite conectar todo para poder focalizar y ganar justamente atributos y herramientas que nos permitan defendernos de los otros, del medio ambiente. Poder caminar por la calle de una manera más segura, poder aumentar nuestra autoestima, conectar con nosotros, con nuestro cuerpo, pero también con las otras mujeres. También es sumamente importante entender que en la autodefensa conocemos a otras mujeres que tal vez han vivido por circunstancias parecidas o similares a las nuestras y conectar con ellas también y saber que no somos las únicas personas y mujeres a las que les pasan cosas respecto a la violencia es importante para generar empatía y eso también permitirá que eleve tu autoestima. Tenemos que reconocer que aprendemos lo que vivimos. Si de niñas aprendiste o creciste en un ambiente con crítica constante, lo que vas a aprender es a condenar a los otros. Si estuviste en un ambiente hostil, lo que va a generar es que tú tengas también una manera hostil de estarte peleando con todo el mundo y con todas las cosas que suceden a tu alrededor. También, si en ese ambiente estuvo totalmente dominado por el miedo, por la restricción, por la violencia, por golpes, lo que vamos a aprender es a ser temerosas y desde ahí nos vamos a relacionar. También si fuimos un objeto de lástima por nuestros padres, por nuestros hermanos, de burlas, lo que vamos a mostrar y con lo que vamos a crecer es con una lástima por nosotras mismas. Cuando somos ridiculizadas porque cantamos, porque bailamos, por cualquier cosa que a ti te haya gustado que terminó siendo un ridículo, entonces lo que aprendemos es a ser tímidas. Si crecimos también en un medio de envidia y de vergüenza, entonces vamos a aprender a ser envidiosas. Todas estas cosas que estamos aprendiendo en la vida se quedan con nosotras y entonces impactan de una manera negativa cuando somos mujeres adultas o en cualquier etapa de nuestro desarrollo. Por eso tenemos que observar cómo fue nuestro crecimiento, cómo fue nuestra crianza y empezar a eliminar esas ansiedades que nos puede generar el vivir una situación de estas. Las mujeres tenemos que reconocer también nuestras necesidades. Es importante sentirnos seguras en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Cuando no te sientes seguro en un lugar, tu comportamiento es diferente. Tienes que tener siempre ese ambiente seguro para ti y para desenvolverte en él mismo. También tenemos la necesidad de ser amadas y de ser aceptadas incondicionalmente, pero tiene que venir de ti. Al principio necesitamos ese ser amado y aceptado por los otros, generalmente nuestros padres o las personas que cuidan de nosotros. Pero con el paso del tiempo, tú tienes que tener una autoaceptación y un amor propio que pueda ser un amor muy fuerte e inquebrantable. El ser aceptadas, reconocidas y aprobadas es una necesidad básica de todo ser humano. Entonces tiene que venir de ti mismo. Las primeras personas que nos aceptan, nos reconocen y nos aprueban son nuestros padres, pero eso tiene que ir trascendiendo. Si estamos todo el tiempo esperando que la aceptación y la aprobación viene del exterior, entonces nosotros nos quedamos muy vacías. Tenemos que empezar a generar amor por nosotros mismos para que esas necesidades sean satisfechas de manera intrínseca, que vengan de nosotros y no del exterior. También tenemos la necesidad de ser autónomas y la necesidad de elegir qué te vas a poner el día de hoy, cómo vas a vestir, cómo vas a conducirte, a quién vas a elegir de pareja, qué carrera vas a estudiar. Elegir en la vida es una necesidad que no puede ser coartada. También tenemos las necesidades que pertenecen a nuestras capacidades y que continuamente, si alguien nos limita, nos encasilla. Tenemos que entender que no somos todólogas,
que tenemos capacidades muy específicas y que a veces no las conocemos. Si las desarrollamos, podemos sentirnos muy satisfechas y contentas con nosotras mismas, pero no tenemos que sentirnos frustradas si en algún momento de nuestra vida algún proyecto o alguna actividad en la que creíamos que íbamos a ser buenas no nos funciona. Solamente tenemos que entender que no es una capacidad que tenemos. Si es mucho tu deseo, puedes aprender a desarrollarla y a generar habilidades. Y si no, entonces es mejor no frustrarte y saber que eso no es para ti y que eso no es lo tuyo. Y aceptar las capacidades que sí tienes y acrecentarlas. Existen muchas barreras de género que pueden mermar la autoestima de las mujeres. Una de ellas es muy posible que la lleguemos a adquirir desde el momento del nacimiento. Hay culturas y hay países en donde el hecho de nacer mujeres es sinónimo de rechazo. ¿Por qué? Pues porque se espera a lo mejor que nazca un hijo varón para una mano de obra, para heredar el apellido, etc. Entonces esa primera discriminación puede venir desde el momento del nacimiento. La segunda discriminación o estigma de género viene también desde la familia, desde nuestro primer núcleo social que es nuestra familia. ¿Por qué? Porque puede haber discriminación también al momento de tener hermanos, o puede haber una discriminación por parte del papá en donde haya cierto trato de misoginia en contra de las mujeres. Generalmente la misoginia no se da con los niños, pero siempre hay rasgos misóginos en el trato. No así, o no tiene que ser, violencia tal cual, pero sí rasgos misóginos en el deterioro del trato de esa niña. Otra discriminación también podemos entenderla desde la escuela. La escuela es un lugar en donde debería de existir una unidad, un ambiente inclusivo de tolerancia, pero muchas veces se da también ahí cierta discriminación en tareas, en actividades, que por el hecho de ser mujer se prioriza a los hombres. Algo muy común puede ser equipos femeninos de fútbol, en donde hay escuelas que no los permiten porque es una actividad que la desarrollan mucho más los hombres, ¿no? Entonces, cuando reconocemos que existen estas barreras de género, también tienes que reconocer que no todas las barreras vienen de ti, que son cosas, que son creencias que han ido ingresando de manera inconsciente a tu psiquismo y que las desarrollamos sin darnos cuenta, sin estar conscientes de que así es. Algunos síntomas de la baja autoestima son cambios repentinos de humor, de repente tener mucha ansiedad, tener sentimientos de culpa, pensamientos negativos todo el tiempo, estar pensando que no soy capaz de lograr ciertas cosas o de emprender algo nuevo, son parte de esos afectos que podemos sentir y depositar en nosotras mismas que nos permiten saber que nuestra autoestima está baja. El hecho de tener una crítica recurrente ante lo que hacemos, la parte también de no aceptar a lo mejor un cumplido, también son señales de que tu autoestima está baja. Cuando la autoestima de una mujer es alta, la persona se conduce en la vida con mucha seguridad, acepta las cosas, los cumplidos, lo que puede venir de afuera de manera grata, y también aprende a discriminar qué es lo positivo que puede aceptar, que se quede con ello, y qué cosas negativas hacia su persona o hacia su hacer no las tiene que tomar en cuenta y la tiene que dejar fluir para que no lastime de una manera su autoestima o para que no merme su estado de humor o el momento de seguridad en el que se siente o en el que está viviendo. Puede haber también ataques de ansiedad, hostilidad, agresión. ¿Por qué? Porque nos sentimos atacadas. Entonces, cuando nos sentimos atacadas, reaccionamos de la misma manera. Es importante saber que todos estos síntomas de autoestima baja puedes reconocerlos. Si encuentras en ti 2 o más, entonces estás teniendo autoestima baja y hay que modificar ese tipo de situaciones para que tu pensamiento sea mucho más resiliente, mucho más asertivo y entonces puedas modificar la conducta. Vamos a entrar de lleno a lo que es la autodefensa. La autodefensa existe en 2 formas. La primera consiste en una reflexión colectiva, es decir, en torno a varias mujeres que se unen
y que coinciden en un núcleo para hablar de lo que les está pasando, hacer conciencia de que somos receptoras de violencia en la sociedad y de muchas maneras existe este tipo de violencia. Cuando las mujeres se juntan en este colectivo, rompen esos imaginarios, rompen esas posturas y entonces se empieza a generar un aprendizaje también desde lo colectivo que se va instando hasta lo personal para poder hacer un cambio desde el pensamiento. La forma número 2 de la autodefensa es justamente el acondicionamiento físico. Jamás una mujer va a tener la fuerza de un hombre, pero yo les decía al principio que tenemos que unir el cuerpo y la mente. Cuando sientas tu cuerpo fuerte, con firmeza, con decisión, un cuerpo ejercitado te da mucha seguridad. Y no quiere decir que te estés como predisponiendo a salir a golpear, no se trata de eso, se trata de sentirte fuerte, de afrontar todas las situaciones que suceden en la vida y todas este tipo de violencias o discriminaciones que podemos vivir como mujeres de una manera más resiliente, desde el saber también que cuentas con un cuerpo fuerte, fortalecido. Entonces así empiezas a generar tu autodefensa. La autodefensa es entonces un conjunto de actitudes y de acciones que te van a servir para tener una postura en la vida con fortaleza, con resiliencia y con empoderamiento. La autodefensa es parte del empoderamiento de una mujer. Si tú no comprendes que tienes que aprender a defenderte de las situaciones que vives, no desde una manera hostil, no desde la baja autoestima, no desde las heridas que podemos traer de la niñez, sino nos defendamos desde una postura adulta, madura, empoderada, vamos a tener muchos mejores resultados porque vamos a aprender a poner límites a las críticas, a los señalamientos, a los juicios, inclusive a los juicios denostativos o juicios de valor que puedan hacer las demás personas de nuestro hacer, de nuestro pensar o de nuestro actuar. La autodefensa femenina tiene la parte psicológica y emocional y esta parte física, en donde tenemos que aprender a pensarnos de una manera en donde no seamos arrastradas por la vergüenza, sino que estemos moviéndonos desde la empatía, desde la forma en que nosotros podemos ser y conducirnos en la sociedad. Tenemos que aprender también que es una responsabilidad de nosotras mismas generar sororidad con otras mujeres, pero sobre todo ganar confianza en nosotras para poder conducirnos en la vida de una manera asertiva. Una de las cosas que nos puede ayudar mucho es saber que nosotras no somos las que tenemos el problema. Nosotras no somos las personas que vamos abusando de nuestra capacidad física para agredir, que no somos las responsables de la cultura en la que estamos inmersas. Y desde ahí podemos empezar a reprogramarnos en una educación diferente. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Saber que nosotras mismas tenemos que reeducarnos desde la aceptación de lo que somos y el reconocimiento. No hablo de la aceptación social de esos roles, sino de la aceptación de que eres una mujer única, irrepetible, de que cuentas con una autoestima, de que tienes características, dejos que son sumamente propios y son solo tuyos. Y desde ahí no hay otra persona igual a ti. Desde la psicología podemos decir, o desde algún tipo de psicología podemos decir que todos los seres humanos contamos y venimos al mundo dotados con un equipaje que nos sirve para desenvolvernos y para desarrollarnos en la vida, que tenemos todas las capacidades y todo lo que necesitamos para tener una vida digna y una vida sana en todo sentido. Solamente hay que ir descubriendo esas capacidades. Parte de la autodefensa es justamente eso, descubrir que tenemos estas capacidades, descubrirnos también como un gremio social y político y partir como esas concepciones psicosociales que tenemos y empezar a generar una propia filosofía de lo que es ser mujer, una propia filosofía de cómo te vas a desenvolver desde tu postura de mujer ante la vida.
atendiendo siempre a lo que tú quieres, atendiendo a tus valores y a lo que tú necesitas en la vida. Algunos talleres de autodefensa solamente se basan en lo físico. Eso no nos ayuda. Tiene que ser la autodefensa femenina y que incluya también los cambios de pensamiento, el participar las emociones y hacer conciencia psicológica de lo que estamos viviendo, porque si no, nada más funciona y te puedes ir a un gimnasio, te puedes ir a una clase de defensa personal, pero no vas a poder hacer conexión con esto que te decía, tu mente y tu cuerpo, para poder hacer algo diferente y que esto sume a tener una autodefensa y una postura de seguridad. Recuerda que todos somos lo que vivimos, entonces hay que ir modificando. También recuerda que es tu responsabilidad aprender a hacer cambios drásticos y sustanciales en la vida, en la forma en que concibes la vida. Si tuviste una vivencia negativa en el pasado, no tienes por qué cargarla al presente, tienes que retomarla, sanarla. A veces tenemos que abrir la herida, ponerle jaboncito, desinfectarla para que esa herida pueda sanar de manera sana. Muchos seres humanos, me atrevería a decir que todos los seres humanos tenemos ciertos tipos de heridas, pero esas heridas se quedan ahí, tienen que generar un aprendizaje. Entonces, si nosotros aprendemos a que tenemos una herida que nos dejó un conocimiento previo, siempre podemos hacer las cosas de una manera diferente y mejor. Podemos entender también que toda experiencia vivida nos genera un conocimiento y formas diferentes de hacer las cosas. Tenemos que aprender también a que somos mujeres y que no debemos esperar a que el amor venga del exterior. Tenemos la capacidad de amarnos a nosotras mismas y a que nada ni nadie en el mundo te haga cambiar ese concepto de amor hacia ti misma, de empatía hacia ti misma, de sororidad hacia ti misma. Recuerda que es muy importante que tu autoestima se mantenga elevada y para eso tienes que reconocerte y vivirte como una mujer empoderada, que sabe poner límites ante su medio hostil y que sabe reaccionar de manera adecuada, empática, respetuosa, pero con mucho convencimiento de quién eres y en qué lugar estás en esta sociedad. Gracias.